Buenas noches, señoras, señores, bienvenidos todos. Esto es No Culpes a la Noche. Soy Milagros Leiva y creo que ustedes saben que yo creo en Dios, creo en la Virgen también. Tengo que admitir que fui criada con la Iglesia Católica, no soy practicante, me he alejado un poco de la Iglesia, pero respeto mucho a las personas católicas, respeto a los cristianos, respeto a los musulmanes. Estamos viviendo Semana Santa, creo que en el mundo tiene que haber mucha tolerancia con la fe. Hoy es un programa especial, voy a entrevistar a un sacerdote jesuita, le voy a preguntar de todo. Los jesuitas además son personas muy abiertas, que están dispuestas a enfrentar, a confrontar dudas, ¿no es cierto? Lo importante, creo, en la vida, y esta es mi opinión muy personal, que tenemos que ir por el mundo tratando de hacer el bien, tratando de portarnos bien. No sabemos si lo logramos. Al final del juicio personal, cuando llegue la muerte, que es la única certeza que tenemos cuando nacemos, sabremos si estuvimos bien o no. Eso usted, yo, no lo vamos a poder determinar esta noche. Imagino que en la soledad de nuestra muerte sabremos si nuestro paso por la vida fue positivo o negativo. Hoy día es Jueves Santo. El Papa Francisco ha tenido un gesto muy solidario, ha lavado los pies a niños, a jóvenes, a personas que están en un centro de rehabilitación. Normalmente discriminamos, ¿no es cierto?, a las personas que se equivocan, a los que están en el supuesto eje oscuro de la vida, pero el Papa Francisco está dando muchos gestos de solidaridad, de benevolencia, de generosidad, y hoy día voy a entrevistar al padre Jerónimo Olleros. El padre Jerónimo es un español, es director del Colegio Fe y Alegría. El padre Olleros es jesuita, ha vivido mucho en el Cusco, y antes de empezar el programa le he dicho: padre, me va a perdonar si soy un poco hereje. Y el padre ha sonreído y me ha dicho: vamos a ver cómo se resuelve la entrevista. Bienvenidos entonces. Hoy es Jueves Santo, es un día de recogimiento. Hoy se ha celebrado la última cena. Hoy día Judas traicionó a Jesús. Y vamos a entender cómo se procesan estas traiciones en el nivel personal, en el nivel de la fe. Bienvenidos a No Culpes a la Noche. Ya regresamos. Bueno, el padre Jerónimo Olleros ha vivido mucho tiempo en el Cusco. Ahora es el director nacional de los colegios Fe y Alegría. Ustedes saben que esta es una enorme iniciativa solidaria, ¿no es cierto? Fe y Alegría es un proyecto educativo que no solo tiene reconocimiento mundial, tiene el respeto de los peruanos. Así que hoy día voy a entrevistar al padre Olleros, le voy a preguntar de todo, las preguntas son bienvenidas. He anunciado además en Twitter y en Facebook que vamos a hacer esta entrevista, así que hay muchas dudas sobre la fe. Hay muchos temas por resolver hoy en Semana Santa. ¿Cómo está, padre Olleros? Bien, muchas gracias. Bienvenido al programa. Buenas noches, Milagros, y a todas las personas que siguen tu programa. Realmente anima, orienta, y yo creo que llegas con un buen mensaje de esperanza, que sea de esperanza, a tantos hogares. Le agradezco, padre, y me va a perdonar si soy hereje con alguna pregunta. Bueno, que te perdone Dios, como dice la... Sí, no te preocupes, que todo... Que Dios me va a perdonar. Muy bien. Eso, por supuesto. Padre, ¿qué piensa usted de las personas que no creen en Dios? Porque hay como una sensación de que si no crees en Dios, entonces te vas al infierno, de que si no crees en Dios, entonces vas muerto en esta vida. Y hay como un bloque en la Iglesia Católica, o no solo en la Iglesia Católica, en cualquier iglesia, que dicen: ¿cómo es posible que tú no creas en Dios? ¿Qué le dice usted a las personas que no lo hacen? Me da la impresión de que muchas veces creemos que esa negación de Dios en realidad es sobre todo cuestionar la manera, las formas, el estilo en que nosotros vivimos nuestra fe. Yo creo que a veces nuestra manera de vivir no es suficientemente entusiasta o en fin, animada, ¿no? Para que las personas pues reconozcan lo importante que es tener a Dios en cuenta. Yo creo que no es tan cierto que las personas no crean en Dios.
En lo que no se confía muchas veces, como digo, es en la manera de creer, en las formas. Pero todo el mundo dentro, hablando así con sinceridad, todo el mundo dentro del corazón mantiene una admiración por lo grande de este mundo, por el que ha vivido para nosotros, que es Jesús. Y saben reconocer la presencia de Dios, que nos desborda en muchos momentos. Yo pienso que es así. Yo pienso que el sentimiento religioso no desaparece tan fácilmente. Y hay personas que de hecho pueden haber pasado por momentos, por trances muy dolorosos en sus vidas o muy complicados, y que se han alejado un poco de la fe, se han alejado de la iglesia, cualquiera que sea, y de pronto dicen, si existiera Dios no me pasaría tantas cosas malas. Sí, efectivamente, el tema del mal, la desgracia, el sufrimiento, no tiene explicación. No tiene explicación, y entonces, buscando a alguien que dé explicación a esto, pues creemos que Dios es el que nos va a resolver estos problemas, estas situaciones, estas dificultades, cuando en realidad Dios pues deja el mundo en nuestras manos, y hay cosas que dependen de nuestro actuar, de nuestro comportamiento, y no quiere decir que Dios sea ausente de nuestros problemas. Quiere decir que Dios cuenta con nuestra libertad, y lo que espera es que en esas circunstancias sepamos asumir nuestra tarea. Pero ¿cómo manejar los avatares de esa libertad? Hoy día es Jueves Santo, hoy día se celebró la Eucaristía, ¿no es cierto? La última cena. Hoy día Judas traiciona. El mismo Jesús dice, alguno de ustedes me va a traicionar. Así es. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo procesar que, sabiendo que Él era Dios, pudo permitir que alguno de ellos finalmente lo entregara? Claro, podía haberle sacado del grupo, si quieres, y ya se hubieran evitado los problemas, pero quiso mostrar su generosidad de ánimo, ¿no? De saber contar con todas las dificultades. Tú preguntabas, pues eso, ¿no? Cómo manejar el sufrimiento, la dificultad. Bueno, Jesús es un ejemplo clarito de cómo, adivinando que venían problemas serios por su manera de vivir, por su dedicación a nosotros, por aceptar lo que Dios le había pedido, que fuese un servidor de todos con su propia vida, pues siguió hasta este momento. Fíjate, Pero no todo el mundo está dispuesto a entregarse, incluso a morir, incluso porque el acto de renuncia de Jesús, de hecho, como líder, ¿no es cierto?, como digamos, en una revisión histórica, es un acto absoluto de desprendimiento, pero no todos, padres, estamos dispuestos a decir, ok, en el nombre de mi fe, en el nombre de mis principios, incluso voy a llegar a morir. Es un asunto de amor. Yo creo que puede que no todo el mundo esté dispuesto, pero hay muchísimas personas que sí lo viven. Piensa, Milagros, en las madres, ¿no? ¿Cuánto sacrificio hay guardado en su corazón que tal vez ni siquiera los hijos nos hemos enterado de lo que para ellas ha supuesto acompañarnos, cuidarnos? También los papás, pero sobre todo las mamás, ¿no es cierto? Y eso es sacrificio, y eso está muy por encima de las razones que uno pueda poner en su cabeza. Es cuestión de hacerlo. Y a veces estamos hasta molestas con las mamás, y ellas siempre están ahí queriéndonos. Y alegres, ¿no es cierto? Alegres, sí, es increíble, es un amor inagotable. Peleamos más, sobre todo ustedes, las hijas, pelean más con las mamás, ¿no? Sí, lo reconozco. Pero sin embargo son las que más han puesto en la vida real de las personas, de los hijos. Entonces, lo que hizo Jesús con nosotros, con la gente, con quienes lo seguían, fue básicamente un acto de amor. De creer en el amor, en la fuerza del amor, y hacerlo hasta el final, ¿no? Ahí, bueno, la Biblia, a mí me impresiona mucho que una persona, alguien como Jesús, sabía, fíjate, que venía un momento difícil. Yo creo que Jesús sabía que su vida estaba en riesgo. Y cuando se reúne, como hoy día hemos recordado en la Eucaristía, en la Cena del Señor, cuando se reúne con sus amigos, ¿qué hace? Lo primero de todo, da gracias. ¿Cómo te explicas que una persona que sabe que delante le viene un peligro, que le viene una amenaza, lo primero que hace es dar gracias? Solamente porque tiene una profundidad de alma, de espíritu, y una entrega tan grande que le permite reconocer que la vida vale la pena vivirla así, y da gracias. Y da gracias a Dios, claro. Sí, claro. Y sigue, además, en el proyecto. Y sigue, no se retira. ¿Cómo? ¿Y qué hacer? Y quiero articular bien mi pregunta. ¿Y cómo definir la salvación cuando uno ha pecado tanto? Porque, por ejemplo, Judas, frente a todo lo que viene después, él no soporta
la conciencia y termina suicidándose. Y es, de hecho, uno de los primeros suicidas de la historia. Y entonces uno se pregunta cómo manejar los grandes pecados que uno tiene en la vida, porque la opción no es el suicidio, obviamente. Evidente, ¿no? Bueno, hay situaciones, efectivamente, la de Judas es una decisión que nos afecta, nos impresiona que se pueda llegar a ese extremo, pero eso indica que las personas somos mucho misterio, no lo podemos explicar, pero el milagro grande, milagritos, el milagro grande es la misericordia de Dios, el gran misericordioso. Y eso no lo podemos nosotros tampoco poner en normas, en criterios nuestros. Dios nos desborda en generosidad y Él comprende a todos. Y de eso tenemos que estar convencidos. Por eso cuando tú decías al principio de nuestra entrevista, ¿te crees en Dios? A mí me parecía tan bonito eso. Creer en Dios es creer que Él va a hacer las cosas mucho más de lo que a nosotros se nos puede ocurrir, de lo que podemos imaginar. Y no por eso nos hace sentirnos inferiores, sino nos hace sentirnos capaces de reconocerlo y caminar junto con Él. Hay en varios pasajes de la prédica católica, por ejemplo, se dice que los suicidas se van o no al cielo, el infierno, estos conceptos que atormentan a la gente, ¿no es cierto? Al final, Padre, ¿hay cielo, hay infierno? ¿A dónde nos vamos? Yo creo que hay misericordia de Dios y que Dios sabe entendernos hasta el final y después de nuestra vida. Y tenemos que saber acoger su corazón generoso, comprensivo, de padre, que sabe por encima de todo poner la bondad, ¿no? ¿Siente usted que a veces algunos sacerdotes han sido demasiado intolerantes con los pecadores? Es posible. Yo me puedo reconocer también que en algún momento he podido llamar la atención demasiado y no he transmitido, pues, la comprensión que Dios nos enseña y la tolerancia, ¿no? Estos días antes de estas fiestas que vienen ahora, porque son fiestas desde hoy, jueves, mañana, viernes, sábado, ¿no? Estos días de santos, de Semana Santa, de días de pasión y de gloria, hemos venido recordando cómo por encima de todo, cuando las personas acusaban y condenaban y querían castigar a una mujer, concretamente el domingo anterior, Jesús, ¿qué hizo ante ella? Comprenderla, animarla, quererla, perdonarla y quererla, y hacerla sentir persona. Por supuesto. Y yo creo que ese es el estilo de Dios. Ese es el estilo de Dios. Lo que pasa es que nosotros efectivamente muchas veces hemos puesto ante nuestros criterios que no la bondad de Dios, ante nuestras leyes y no su actitud de Dios que tanto nos aprecia. Me gusta hablar con usted, Padre Olleros, porque muchos de los seres humanos somos Magdalena, somos Judas, somos Pedro, negamos, nuestra vida no es perfecta, nadie es santo, ni inmaculado, ni devoto, y a veces como que hay una... no quiero decir un radicalismo de la pureza, claro, pero a veces algunos sacerdotes... Sí, pero la Magdalena estuvo al lado de la cruz por supuesto. Y supo acompañar en los momentos difíciles. Entonces es muy bueno que nos reconozcamos que somos Magdalena, que somos Pedro, que supo llorar y supo también acercarse en esto, ¿no? Y entonces... Le voy a hacer una pregunta hereje. Yo creo que Magdalena se enamoró de Jesús. Yo creo que Jesús transmitía tanto amor y tanto cariño que ciertamente muchas personas... Que muchas mujeres se iban a enamorar de él. Muchas personas se quedaron asombradas. Claro, sí, yo estoy convencida también. Era un hombre muy fuerte, ¿no es cierto? Muy intenso. Era una persona que convencía tremendamente, ¿no? Y eso yo creo que les habrá ayudado a todos los que le conocieron directamente a animarse a seguir con él, y a nosotros hoy día, porque fíjate, se mantiene un poco la misma figura tan viva entre nosotros, y en estos días que estamos celebrando, claro, pues nuestro pueblo nos lo hace sentir, que es alguien que nos acompaña en los momentos más difíciles y nosotros tenemos que acompañarle, ¿no? Tengo que ir a una pausa, pero ¿le hubiera encantado conocer a Jesús? A mí creo que lo conozco ahora suficientemente para que anime mi vida. Es decir, que es un imposible haberlo conocido hace 2000 años, me siento muy bien con haber recibido la fe y tener una experiencia tan cercana de lo que es Dios en nuestra vida. Muy bien. Estoy conversando con el padre Jerónimo Olleros, ya lo han escuchado, un padre, no voy a utilizar esta palabra que a veces los periodistas usamos, un padre abierto, no, es simplemente un hombre que está dispuesto a conversar.
y creo que así debería ser, siempre entre todos, más allá de curas o laicos o no sé, pertenezca a la religión que usted pertenezca. Creo que lo importante en el mundo es conversar, poder cruzar ideas, hacer reflexiones. Me voy a la pausa y regreso. Mañana es Viernes Santo. Mañana, bueno, en unos días, mañana Jesús está en la cárcel. Buen punto para tratar. ¿Qué hacemos con las personas que están encarceladas? ¿Nos vengamos? ¿Las odiamos para siempre? ¿Les deseamos hasta el final de sus días que se queden en prisión? Regreso con el Padre Olleros. Estoy de acuerdo. Muy bien, se lo voy a preguntar al Padre Olleros. De inmediato, Padre. ¿Por qué si Pedro niega 3 veces a Jesús? ¿Cómo entender que un hombre negador prácticamente lo quería revocar, no es cierto? Padre, me va ya. No te voy a hacer nada, no te voy a revocar tampoco. Por favor, ya. No te voy a revocar, no te preocupes. No me va a revocar. Padre, ¿por qué si un hombre que niega, cómo entender que sobre él se funda una iglesia? Si él había negado a su líder, a su guía, a su maestro, ¿cómo es posible que un hombre que no tiene la fortaleza para defender y para decir, sí, yo lo conozco, no lo voy a negar, luego se funde toda una iglesia sobre él? Eso pone muy en claro que somos como iglesia, ¿no? Somos una vida que más allá de nuestras fuerzas y de nuestras cualidades tiene un gran mensaje que transmitir. Bueno, entonces somos una debilidad, eso es un hecho. O negando a Jesús, o viviendo indiferentemente, o no poniendo toda la entrega y el compromiso que merece el Evangelio. Sin embargo, en nosotros, en nuestros humildes hombros, se apoya la Iglesia, en nuestras humildes manos se vive este mensaje de todos, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes, etcétera, ¿no? Y esa es la verdad. O sea, Jesús funda una iglesia con personas, no con ideales, con personas ideales, sino con personas reales. Y ahí quedó demostrado que Pedro era la expresión más clara, sí, claro, de alguien que, siendo tan débil, Jesús se fía de él. Porque lo que nos enseña Jesús es a ser personas de confianza, y que en confianza podamos hacer algo que vale la pena. Muy es bonita la experiencia. Sí, claro, pero luego el tema de la confianza, viene el interrogatorio. En unas horas vamos a celebrar Viernes Santo, están los interrogatorios a Herodes, Pilato se lava la mano, pero más rápido que apurado. Él dice, no, ustedes son los que lo han entregado, ¿no es cierto? Y viene todo este tema de la flagelación y la prisión, la cárcel. ¿Cómo perdonar, por ejemplo, a pedófilos? ¿Cómo perdonar a personas que violan a mujeres? ¿Cómo no desearles que se queden eternamente en la cárcel? Tenemos una responsabilidad muy grande con situaciones que nosotros mismos habremos creado por milagros, ¿no? Todos estos hechos que tú manifiestas no son culpas personales, sino que son pues historias humanas, historias de personas que bueno, pues están en que llegan a estas situaciones, y tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a superar todo esto, ¿no? Yo creo que es posible la recuperación de la persona, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, yo creo que hay que ser también muy responsables con las personas que sufren, ¿no? Pero que podemos hacer un esfuerzo por perdonar y por ayudar a recuperar fuerzas y a recuperar la dignidad de todos. ¿Se puede perdonar a un adulto que viola a un niño? Deberíamos ser capaces de perdonarlo sin que eso sea impunidad, sin que eso sea no saber afrontar la responsabilidad que como sociedad nos corresponde, y que en el nombre de Dios tenemos que saber transmitir un perdón que sirva para reconciliar, no para dejar las cosas sin ninguna solución, para reconciliar, para que sepamos entendernos de otra manera. ¿Y qué hacemos cuando hombres, sacerdotes, en el nombre de Dios, que trabajan con niños, le faltan el respeto a ese Dios y terminan agrediéndolo sexualmente? ¿Cómo entender que sacerdotes que deberían de practicar el bien terminan violentando? Difícil de entenderlo, efectivamente, es un tema que
que pone de manifiesto una vez más debilidad y complejidad de la vida, y nuevamente hay que proceder pues con la suficiente justicia, con la suficiente atención, sobre todo a las que más sufren, sobre todo tratándose de personas menores, pero por encima de todo buscando la paz y la reconciliación, ¿no? Y en las medidas que se deban tomar. Padre Olleros, los escándalos estos últimos le han hecho mucho daño a la Iglesia Católica. Sin duda, yo creo que la Iglesia tendría que haber sido, y tenemos que ser, evidentemente, testimonio íntegro de dedicación, de servicio generoso, etcétera, etcétera, ¿no? Y efectivamente, ¿no?, que estas cosas nos pueden complicar nuestra manera de expresar nuestro servicio a todos, laicos, como decía antes, a la Iglesia en general, y tenemos que hacer un esfuerzo por ayudarnos a superar todas estas situaciones y a mejorar, a cumplir lo que realmente nos corresponde, ¿no? Pero que tenemos que cargar con nuestras debilidades es un hecho, pero no para llevarlas así ocultamente, sino para poner remedio y para buscar soluciones de verdad. El otro tema polémico, para pasar luego al gran ejemplo que da María, ¿no? Porque María es la mamá de Jesús, la Virgen María nos enseña, creo que este gran concepto psiquiátrico moderno sobre la resiliencia, ¿no? Cómo sobrevivir a pesar del enorme sufrimiento, de la gran dificultad. Pero me gustaría detenerme un segundo en otro tema muy polémico que tiene que ver con la interrupción de un embarazo en el caso de violación. Yo he escuchado a muchos sacerdotes decir, evidentemente, manifestarse, porque es parte, además, columna vertebral de la Iglesia Católica, estar en contra del aborto. Pero sí le quiero preguntar al Padre Olleros, ¿qué piensa usted de una mujer que, habiendo sido violada, salvajemente agredida, decide no seguir con un embarazo, no quiere tener a un hijo que es producto de una agresión? ¿Qué piensa usted, Padre Olleros? Hay que ayudarlo mucho, hay que ayudar a esta persona mucho y muy cercanamente, porque a mí me parece que una decisión tan fuerte como es perder una vida causa mucho trauma, causa mucha dificultad. Entonces, lo que veo difícil es que esto se pueda resolver por una ley, por una norma, porque eso deja muy oculto pues toda la vida de una persona y toda su vivencia, ¿no? Entonces la Iglesia lo que se quiere comprometer es a defender la vida en toda situación, a defender la dignidad de la persona en todo momento y a acompañarla, hacer posible que la persona confíe en ella, porque evidentemente que el daño es fuerte en todo sentido, lo que tú has mencionado, y hay una falta pues de confianza en la misma persona, en sí misma, y en cómo seguir adelante, ¿no? Entonces hay que hacer de verdad un trabajo muy pastoral, nosotros le decimos en esos términos, ¿no?, a ser pastores, ayudar mucho a la persona y dedicarle todo el tiempo que necesite para que recupere fuerzas, ánimo, confianza, y sepa pues que la vida no queda destruida, ¿no? Y no que tenemos que destruir más. ¿Y si una mujer opta por el otro camino? Hay que saber acompañarla. O sea, no hay que rechazar a nadie, no hay que decirse nos perdió, hay que saber acompañarlo. Usted es compasivo, la palabra no es compasivo. Usted ¿comprensivo? Gracias, Padre Olleros. ¿Con la comunidad gay? Porque a veces también he escuchado incluso de que los gays no van a ir al cielo, y es como decir, Dios mío, ¿en qué momento? O sea, yo me pregunto, si Jesús hoy día estuviera vivo, ¿qué diría de la comunidad gay? Eso es lo que siempre me he preguntado. Lamentablemente no puedo entrevistarlo porque está muerto hace más de 2000 años, pero sí le quiero preguntar a usted, Padre Olleros, que trabaja con tantos jóvenes, que trabaja y que tiene además un reconocimiento por su trabajo pastoral. ¿Cuál es su reflexión sobre la comunidad gay? Como tú decías, creo que Jesús fue muy comprensivo con muchísimas personas. El caso que te recordaba antes, ¿no?, una persona que había sido encontrada en adulterio, que todo el mundo la rechazaba. Jesús no la rechaza, ¿no? Jesús es muy comprensivo, sabe acercarse y sabe descubrir
que es una persona que dentro de ese hecho y de esa experiencia sigue existiendo una persona que sabe ilusionarse y vivir y demás, ¿no? No tenemos que rechazar a nadie, sinceramente, ¿no? ¿Usted nunca ha rechazado a nadie, Padre Olleros? Uy, milagros, de repente sí, no sabría yo ahora. Creo que sí, creo que alguna vez pues en mi trabajo me puedo haber sentido muy cansado y han venido pues no sé qué, como todos, con preguntas, claro, con exigencias, con pedidos, y puedo haber dicho, déjenme en paz, no tengo yo, bueno, eso todo el mundo, ¿no? Entonces el rechazo es un mecanismo que todos tenemos para evitar problemas, ¿no? Usted no es santo. No, ni mucho menos. Ajá. No, yo creo que todos, a mí me parece que todos compartimos un poquito de la santidad de Dios. El santo solo es Dios, ¿no? Los demás, los santos de nuestra Iglesia Católica copian un poquito, ¿no? Y todos tenemos un poquito de copia de la santidad de Dios. Padre, se nos pega. Tengo que ir a una pausa, pero le voy a hacer otra pregunta hereje. Y cuando usted está pecando o cuando ha tenido, no sé, pues un arrebato de rabia, ¿usted cómo se flagela? ¿Usted se ¿Inculparme? Se autoinculpa, no sé, pues 500.000 Ave Marías y 100.000 Padre Nuestros? O sea, ¿cómo se castiga el Padre Olleros o no se castiga? Yo creo que castigo. Procuro sacar un tiempito para decirle a Dios que me cuente cómo me ve Él. Porque muchas veces nos castigamos, nos censuramos y demás. Nos flagelamos. Porque nos miramos a nosotros mismos sin mirar a Dios. Y lo que tenemos que preguntarnos es cómo Dios nos ve, qué piensa de mí. Y posiblemente me va a decir, sí pues, pero no te preocupes, yo no lo voy a tener en cuenta. No lo tengas tú tampoco en cuenta. Camina, levántate y camina. Es lo que dice Jesús en el Evangelio a las personas que se sentían paralíticas, que se sentían impedidas, que no sabían ver, que no podían ver. Levántate y camina. Y esa palabra es sagrada, porque está dicha por Jesús y yo creo que es nuestra realidad. Levántate y camina, deja de mirarte tanto. Claro, preferimos quedarnos echados en la orilla del camino y ahí que nos vea ver la gente pasar y nosotros ahí botados, ¿no? Levántate y camina. Me cae muy bien, Padre Olleros. ¿El caminar? Usted me cae bien, el caminar también. Levántate y camina. A ustedes sigan prendidos del programa. Estamos conversando con el Padre Olleros. Vamos a regresar después de la pausa. Vamos a hablar de María. Porque claro, ¿qué hace una mamá cuando ve que están matando a su hijo? Por Dios santo. Yo no tengo hijos, ustedes lo saben, pero obviamente tengo sobrinos, tengo padres, tengo hermanas, tengo amigos. Me duele además cuando sufren. ¿Cómo procesar el dolor? Eso es lo que le quiero preguntar al Padre Olleros. Ya regresamos. Muy bien, estoy conversando con el Padre Jerónimo Olleros, jesuita. Ustedes saben además que el nuevo sumo pontífice, el Papa Francisco, también es jesuita. Y le voy a preguntar en este bloque por María, por la Virgen María. Padre, debe ser muy, pero muy complicado pasar de alguna manera incluso con luz, con esperanza, por un tránsito tan doloroso como el que tuvo María. O sea, pasar sin renegar de Dios. Ver que a tu propio hijo están crucificando, matándolo delante tuyo y seguir teniendo fe es, sí, pues creo que propio de una santidad, ¿no es cierto? De una persona especial. ¿Cómo procesamos el dolor? Con esperanza. Y yo creo que es lo que descubrimos en la imagen, en la imagen, no es la imagen solo, la figura o la estatua, digamos, en la imagen que tenemos en la Dolorosa. La Dolorosa, la Virgen de la Soledad, que estos días vamos a estar venerando en nuestras celebraciones y demás. La Virgen Dolorosa es la mejor manera de expresar lo que es ser cristiano. Porque ser cristiano es saber asumir el dolor, el mundo es dificultad, saber asumir la dificultad, el dolor y no perder la esperanza. Y la Virgen del Sábado Santo, que el Sábado Santo está, pues sospecho que efectivamente, sintiendo que su hijo ha fallecido muerto por otras personas. Eso es dificilísimo, debe ser de entender y de asumir. Él lo reconoce y sin embargo no pierde la esperanza. En el momento de la comunidad que se reúne de los discípulos, allá estaba ella, esperando, sabiendo que el Señor iba a volver a encontrarse con ellos lleno de vida. Entonces, la mejor manera de ser cristiano hoy día es
pegados en el dolor, manteniendo. Y eso es el gran testimonio, el gran aporte que podemos hacer a un mundo que sigue sufriendo un montón y que necesita una gran esperanza. ¿Por qué buscamos siempre a Dios cuando nos duele algo? ¿Y por qué no lo buscamos cuando estamos felices? No, yo creo que cuando estamos felices, claro, con distinta actitud, pero hay mucho agradecimiento en la gente, ¿no? Porque es verdad. Uno tiene que darse cuenta, Milagros, que lo que nos sucede no depende solo de uno mismo. Nuestras fuerzas son bonitas, nos hacen ser creativos, pero también tenemos mucha experiencia de que no somos capaces para muchas cosas si es que contamos solo con nuestras fuerzas. Entonces, yo creo que con Dios contamos en tantas dificultades y en tantas experiencias felices y alegres, ¿no? Pero es lógico que acudamos al Señor cuando sentimos la dificultad porque sabemos que nos puede, porque confiamos en que nos puede ayudar, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces le rezamos para que Él nos lo resuelva en vez de rezar delante de Él nuestras soluciones, que es ir delante de Dios y decir, mira, a mí se me ocurre esto, y ante Dios decir cómo se siente uno. A ver, deme ese secreto. O sea, no es pedirle a Dios que nos ayude a resolver. Efectivamente, a Dios lo que le pedimos es que nos dé el corazón fuerte que necesitamos para resolver los problemas, ¿comprende? Él no va a intervenir prescindiendo de nosotros. Él no va a, normalmente cuenta con nosotros, pero también nos abandonamos a veces. El propio Jesús decía que se haga lo que tu voluntad y no la mía. Así es, claro. Te abandonas, te entregas. Porque sabes que el Señor, al confiar en Él, te va a fortalecer. No se haga mi voluntad, lo que a mí se me ocurre, sino lo que tú quieres poner en mi vida y en mi corazón, ¿no? ¿Por qué es importante rezar? ¿Por qué es importante rezar? Porque digamos, más allá y no estoy pensando en que hay que repetir el Ave María y el Padre Nuestro de Paporreta, porque creo que algunas personas lo repiten de Paporreta. Pero hay que rezar con la oración de la Iglesia. ¿Por qué es importante rezar? ¿Por qué? Porque es importante contar con Dios y no sentirse autónomo, autosuficiente e imaginar que la vida está dentro de mis posibilidades, porque tenemos muchas experiencias de que uno tarde o temprano se encuentra con su propia realidad y no llega más allá. Y Dios, como te vuelvo a mencionar, Milagros, lo que nos pone es un corazón siempre nuevo, siempre renovado, siempre entusiasta, siempre lleno de vida, siempre lleno de ilusión. Nos sigue creando como personas para Él. Las personas que no son parte de la comunidad católica suelen meditar, usted lo debe haber escuchado varias veces. Claro. La meditación es una forma de oración. De encuentro con el Señor, por supuesto, y en la Iglesia Católica existe también la meditación. La meditación es una forma religiosa en todo el mundo, en toda la historia, y es importante en ese sentido encontrar un espacio para sintonizar con el Señor, ¿no? ¿Usted discrimina a quien no es de la Iglesia Católica? O sea, me pregunto, los evangelistas, los cristianos, los musulmanes, y le estoy haciendo preguntas de chiquita de primaria, ¿ellos se van a ir al cielo? Nuevamente, yo creo que la misericordia de Dios nos llega a todos, y si en eso no estamos, ninguno de nosotros tiene asegurada su solución, su salvación. No, el que nos da la fuerza y el que nos fortalece en nuestra vida definitiva es el Señor, y es el que nos acepta y el que nos escoge, ¿no? ¿Y qué le dice usted a las personas que creen que obviamente la Biblia es un libro de literatura? ¿Qué le dice usted a los agnósticos, a los ateos, en fin, a un gran sector que dicen, es imposible pues que Lázaro se haya levantado, es imposible que Jesús haya caminado, ¿no es cierto? Es imposible que haya hecho el milagro en las bodas de Caná, y es imposible que haya resucitado? Claro. Bueno, yo creo que ya hoy día todo el mundo sabemos que la Biblia es un libro de fe. No es un libro de ciencia, no es un libro de historia, aunque tiene algunos textos que sí relatan hechos históricos, pero no es eso, no se trata de hacer historia o interpretar científicamente el mundo, sobre el sol, sobre las estrellas. Es un libro de fe. Es cómo cuentan las personas que creen en Dios en este tiempo, cómo cuentan la vida de Dios, la gracia de Dios, lo que Dios da, lo que Dios regala, ¿no? Y entonces eso es lo que está ahí puesto. ¿Qué le diría a una persona que lo ve desde el punto de vista estrictamente literario o en fin científico, ¿no?
Bueno, la Biblia como obra literaria, así hablando, tiene sus pautas, ¿no? Tiene sus leyes, sus normas, digamos. Es una manera, se llama la exégesis, de analizar un texto antiguo. ¿Ve? Y se sabe descubrir pues si es un libro de poesía o si es un libro de más catequético o más de cantos, más de liturgias, más de mensaje, las cartas, etcétera, ¿no? Entonces hay que leerlo con esa visión, pero nunca perder que de fondo la Biblia sirve si es que encontramos que es un libro de fe, de personas que creen. Si no, pues nos queda como un libro de biblioteca, claro, que a veces lo usamos, hay que y a veces consultarlo, lo dejamos, y a veces lo dejamos. Padre Olleros, ¿qué le dio la fe a usted? ¿Qué ha provocado en su vida como persona, como ser humano? ¿Cuántos años tiene, padre, usted? 67. Sí. 67, muy bien vividos, ¿ah? Lo veo muy bien, lo veo muy joven, alegre. Muchísimas gracias. ¿Qué le ha dado la fe, padre? Encontrarme con un mundo lleno de Dios, la verdad. O sea, el descubrir que el mundo es un regalo. Y sentir que nuestra vida es regalo. Y estamos rodeados de posibilidades, y nosotros somos una pequeña o grande posibilidad para hacer algo nuevo junto con Dios. ¿Qué me ha dado? Pues la capacidad de ilusionarme, de creer que vale la pena dar todo, de nunca sentir que esto termina de cualquier manera, no de cerrarme en los absurdos, no desanimarme por las primeras dificultades, soñar con los demás, sentir que hay mucha gente que te encuentras y que te enseña. ¿Tenía claro desde muy joven que iba a ser sacerdote? No. En absoluto. Cuando se lo dije a mis padres, mi papá me acuerdo que me dijo, no, tú no aguantas, porque eso es muy serio. Me dijo. ¿A qué edad se lo dijo? Cuando estaba yo en estudios generales, se lo dije con 19 años. Ah, o sea, usted ya adulto decide ser sacerdote. Claro, sí, en los primeros años de la universidad. O sea, ¿usted tuvo noviecitas? Una amiguita. Una amiguita como el padre Francisco, el Papa Francisco ha tenido su... Ah, sí, parece que hay, bueno, normal, ¿no? Sí, claro, está bien. Eso es la vida, ¿no? Y es lo que nos ayuda a vivir bien, ¿no? ¿Y su noviecita todavía vive, padre? Sí, tiene su familia. ¿Tiene su familia? Claro, sí, sí, adorable. ¿Usted la casó? No, yo estaba ya en Perú. Y estaba en Perú. Yo estaba en Perú, sí. Pero qué bonitos recuerdos, ¿no? Claro. Porque claro, algunos sacerdotes sí desde muy chiquitos saben qué van a hacer. Ya. Pero en el caso suyo fue una decisión juvenil. Ya, claro. El padre me está mirando como milagros. Vamos a ir a la pausa. Pero padre, ¿cómo se hace también? Votos de pobreza, votos de castidad. ¿Cómo hacen, padre? Terrible. Porque creemos en la dedicación full, plena, ¿no? O sea, aquello que nos parece que es más nuestro, eso es lo que le decimos al Señor, cuenta con ello. ¿No extraña no haber tenido hijos? Siempre te resulta una ilusión haber sido un padre y haber podido abrazar y haber podido sentir que te quieren tan entrañablemente. Eso es cierto, pero como te mencionaba, porque consideras que vale la pena, pues decirle al Señor, Señor, si tú quieres que yo te sirva de otra manera, cuenta conmigo, ¿no? Y entonces, entendiéndote con Dios, que puedes vivir y aceptar, digamos, y reconocer un camino que te es fácil vivir junto con Él. Por propio esfuerzo, no. Pero déjeme decirle, padre Olleros, que muchos de sus alumnos lo consideran a usted un buen papá, un buen padre. Sí, así ¿seguro? que sí, claro. Así que me voy a la pausa, estoy conversando con el padre Olleros, regreso con el último bloque. Hoy es Jueves Santo, es una semana de recogimiento. Siempre he dicho que hay que respetar también las tradiciones, más allá de si usted es o no católico. Creo que hay que guardar la compostura y hay que respetar al otro. De eso se trata la vida, de aceptarnos, de querernos, de tolerarnos. Ya regresamos con el padre Olleros. Conversando con el padre Jerónimo Olleros, él es director nacional de los Colegios Fe y Alegría, es jesuita, y estamos hablando sobre la fe, sobre la religión, sobre Semana Santa. En media hora, en menos de media hora, ya va a ser Viernes Santo. Jesús está en prisión, va a empezar este terrible calvario, ¿no es cierto? Y luego, pues el Sábado Santo ya es la Vigilia Pascual. Y el domingo,
felizmente, y yo digo a Dios gracias, es el domingo de resurrección, porque además, Padre Olleros, las imágenes del sufrimiento de Jesús son muy fuertes, son realmente traumáticas, ¿no? Creo que normalmente da pena cómo un pueblo pudo soportar que torturaran tanto a un hombre de esa manera, en público, en vivo, en directo, ¿no? Sí, no sé, fue la reacción de toda una masa, de un pueblo que pocos días antes había reconocido en él pues el gran, que era el rey, Salvador, claro, y el que podía poner algo nuevo en su vida, y después pues se encontraron ante esa realidad de que como lo condenaban, lo acusaban injustamente, pues se dejaron arrastrar, y bueno, fue muy cruel todo aquello, ¿no? Jesús muere como un malhechor, como entre los malhechores y como un enemigo de las principales autoridades, y por lo tanto muy cruelmente, ¿no? Y a la vista, etcétera. Bueno, todo el mundo conocemos eso, ¿no? Pero fíjate, ahí nuestra devoción de nuestros pueblos, de las personas creyentes, no es que acepten eso, pero descubren, yo creo, que en medio de todo eso Dios dice mucho. Dios dice un gran mensaje de amor, de cariño, de entrega, y que todo eso vale la pena, que el sacrificio por los demás vale la pena, aunque este extremo de Jesús a todos nos deja muy impresionados, ¿no? ¿No es muy fuerte la imagen de Cristo en la cruz, de Jesús en la cruz? ¿No es una imagen muy dolorosa que impacta demasiado? ¿No cree usted que de repente... porque yo sé, además de la devoción que hay en el Perú, en América Latina, en el mundo entero, en muchos pueblos, ¿no es cierto? Pero no es muy chocante, Padre. Pero es real. Si la disimulamos, ocultamos la realidad, ¿no? Yo pienso en Milagros que si Jesucristo hubiera fallecido, pon el caso ya de bastante edad, tranquilo en la cama, rodeado de sus discípulos fieles y dándoles un mensaje de buena voluntad y de recomendaciones, como lo había hecho toda su vida, sin este ejemplo y este testimonio de haber muerto en la cruz, entregando hasta la última gota de sangre, sacrificándose, si hubiera muerto de la otra manera, yo creo que su mensaje no sería tan importante para el mundo. Pero si su mensaje es importante para el mundo es porque Jesús, aceptando nuestro pecado, aceptando nuestra falta a Él, aceptando nuestra injusticia, nos hace vivir de una manera diferente. Si hubiera evitado eso, si hubiera hablado bonitamente, sin aceptar esta tragedia, su mensaje sería incompleto. No sería tan lúcido y tan radical y tan inspirador como realmente después de 2000 años podemos seguir diciendo: vale la pena dar todo y vale la pena darlo hasta el final, y Él nos abre ese camino. Vale la pena dar todo, pero además Jesús daba grandes lecciones de austeridad. Era un hombre que prefería despojarse de cosas para entregarlas al otro. Le gustaba alimentar a otras personas, ¿no es cierto? Criticaba mucho a los mercaderes que circulaban en los templos, los votó, ¿no? Votó a los famosos fariseos. Y entonces, Padre, yo le quiero hacer una pregunta personal y de curiosidad. ¿No siente que a veces, en los últimos tiempos, como que la Iglesia, como institución formal, la Iglesia Católica, ha estado rodeada con un halo de fastuosidad, y que el Papa Francisco, con estas señales que está dando ahora, ha regresado al mensaje primigenio? Bueno, el Papa Francisco está teniendo una serie de gestos y de actitudes que, como él mismo dice, en algunos casos dice, es lo que vivía en Buenos Aires. Entonces, que haya ido a Roma, pues él con la mayor sencillez dice: yo así viví en Buenos Aires y voy a seguir viviendo así. Claro. ¿No? Puede chocarnos, ¿no? Porque efectivamente nos podemos fijar en detalles de que cómo era el color, de que cómo es ahora. Pero a mí me parece maravilloso, Padre Olleros, que haga eso. A mí me parece que nos está dando a todos una lección de sencillez, de pobreza y de respeto y de atención a todos, que es por eso el nombre de Francisco, que él lo tendría seguramente, pero ve que Francisco de Asís
lo expresó muy bien en su tiempo y lo sigue presentando hoy día a todo el mundo, ¿no? Que la Iglesia se ha ido en algunos momentos, que en algún momento ha podido ser signo de enriquecimiento, de poder económico, de poder, etcétera. Puede ser, sí. A veces parece como que y no quiero faltarle el respeto, Padre Olleros, pero a veces como que uno siente que los curas se han metalizado. O sea, ¿cómo es posible que cobren tanto por un matrimonio religioso? Que cobren por bautizar. ¿Por qué? Eso es lo que siempre decimos nosotros, es que es un aporte, una colaboración con el funcionamiento de una parroquia que tiene sus gastos, ¿no? Efectivamente puede ser que por alguna de las celebraciones, concretamente por el matrimonio, pues haya cantidades un poco más fuertes que lo demás, y no vale la pena decir, sí, pero tanto es lo que aportan a la Iglesia, luego después cuánto es lo que se gasta en otros conceptos. Yo creo que este tipo de comparaciones no es. Lo importante es, en fin, que hablemos con libertad. Yo creo que a nadie se le rechaza en la Iglesia, en su celebración, a nadie se le rechaza por razón de plata, por cuestión de plata. O sea, uno puede bautizarse, uno puede casarse, uno puede tener una primera comunión sin tener dinero. Yo creo que eso es evidente, ¿no? No he encontrado, si ha habido algún caso sería mínimo, ¿no? Pero lo normal es que todo el mundo, todos los sacerdotes y todos los responsables de parroquias acepten y vean que lo importante de todo es la atención pastoral. ¿Y por qué últimamente escucho que los sacerdotes, por ejemplo, no estoy hablando de matrimonios, porque hace poco una amiga me dijo que ella se había querido casar, no en una iglesia, que había pedido la bendición de un sacerdote porque ella es católica, pero que le habían dicho que no, porque tenía que ir al templo. Y yo decía, pero si Jesús dijo, donde hay 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Por qué los curas han cambiado la teoría de Jesús? ¿Qué pasó? No, mira, el matrimonio, como todos los sacramentos, hay que procurar vivirlos dentro de la comunidad parroquial. Pues la parroquia es una comunidad, sí, y ahí debemos hacer lo posible por encontrarnos, conocernos y atendernos y demás, ¿no? La dificultad que puede haber para celebrar el matrimonio en otro lugar que no sea el lugar del templo es que a veces, pues, cualquier situación le damos como un carácter como religioso, ¿no? Por ejemplo, adoratorios que surgen en cualquier lugar, ante cualquier objeto, y se crean ahí costumbres que muchas veces no ayudan a la comunidad parroquial. Y por eso posiblemente en muchos lugares se pide que por favor estemos en el templo, que sea donde se reúne la comunidad parroquial y que vivamos allí, ¿no? Pero sí se podría, o sea, uno podría casarse en la punta de un cerro bendecida por un padre. Sí, se pide permiso al señor arzobispo o obispo para que acepte. ¿Y si el obispo no da permiso? Pues claro, tienes que aceptar su indicación. Pero Padre Olleros, pero usted cásenos, pues, en la punta del cerro, usted puede decir, ok, vamos a ver. Se casan ustedes delante de Dios, ¿no? Y a Dios lo encuentras en todo lugar, pero tenemos que vivir nuestra vida cristiana, pues, en la comunidad que somos, ¿no? Con la parroquia, Tiene razón, estoy provocándolo, ¿no, Padre? No dice Jesucristo que adorarán ustedes en espíritu y en verdad, no en la punta del cerro, en espíritu y verdad. Entonces hay que darle importancia en espíritu y verdad. Hablemos del bien y del mal. Se me está terminando el programa, pero hay algo importante que le quiero preguntar. ¿Quién decide qué es lo bueno y qué es lo malo para una persona? Porque claro, alguien puede decir, bueno, esos serán tus esquemas de valores, serán los valores de una iglesia, etcétera, etcétera. Pero al final de la historia, ¿quién es, cómo regirnos? O sea, ¿quién decide la ética? ¿La iglesia? ¿La propia historia personal de cada individuo? ¿Cómo ve este concepto? Al principio del programa mencionabas, ¿no es cierto?, ese hecho de al final de nuestra vida nos encontraremos con lo que hemos vivido y demás. Bueno, eso efectivamente yo creo que es uno de los textos más significativos y que más nos pueden ayudar del Evangelio, dicho por Jesús, ¿no? Y es que al final de nuestra vida seremos examinados en el amor, ¿no? ¿Quién decide lo que es bueno, lo que es malo? El amor, ¿no? Eso todo el mundo que ha sentido la experiencia de Jesús lo dice San Pablo, ¿no? Podemos hacer muchas cosas, pero el amor es lo definitivo, ¿no? El amor es lo que marca el bien, lo que define. Y el amor es Dios. Dios es amor. Dios lo que es amor.
No es Al final idea, de nuestra no es... vida seremos examinados en el amor. Así es. Qué sí, extraordinaria frase. Pero toda nuestra vida tenemos que estar tan convencidos de esto, que toda nuestra vida es testimonio del amor que vivimos. Padre, supongo... No esperar que al final a ver cómo resulta esto, como si fuese una especie de sorteo. No. Es un vivir desde ahora ese convencimiento, ¿no? Claro, Padre, hoy día cae un disparo de nieve y de pronto termino agonizando y no he tenido oportunidad de confesarme, Claro. He hecho algo muy malo quizás en mi vida y estoy asustada porque me estoy empezando a morir. Ya. ¿Cómo, de acuerdo a su experiencia pastoral, qué tendría que hacer una persona que, de hecho, además, a través de la televisión hay personas que nos ven, que están de repente enfermas, pasando por momentos complicados, que no, de repente ni siquiera confiesan pecados? ¿Cómo procesar eso, ese último momento frente a la muerte? ¿Qué hacer? Ya. Cuando hay una carga muy pesada, no sé si me capta el mensaje. De culpabilidad y demás, ¿no? Nunca nos debemos sentir solos. Ni por mucha dificultad que hayamos vivido, ni por mucha actitud negativa que hayamos tenido, nunca nos debemos sentir solos y responsables de nosotros, exclusivamente de nosotros, ¿no? Sino que tenemos que tener la experiencia de que vivimos con los demás y sobre todo acompañados por Dios, lo que te decía antes, ¿no? Y en cualquier momento, en toda situación, Dios nos da la mano, nos tiende la mano, seamos y estemos como estemos, con nuestras debilidades y con nuestras enfermedades y con nuestros defectos y con nuestras faltas, ahí va a estar Dios y se nos acerca. Evidente. Dele un mensaje a quienes no terminan de perdonar, porque hay mucha gente, y me incluyo, que a veces uno guarda resentimientos, rencores, recuerda cosas del pasado que no le hacen bien a nadie, porque el presente debería de ser tranquilo, sereno, pacífico. Lo que pasó, pasó, como usted dice, no quedarte tirado y levántate y anda. Pero denos un mensaje a los que todavía no han perdonado ciertos aspectos o a ciertas personas. El Papa Francisco, lo hemos mencionado en este programa, decía el domingo en su mensaje a las personas que se reunieron allá en la Plaza de San Pedro, que sin perdón el mundo no sigue. Sin perdón y sin misericordia el mundo se destruye. Y es cierto. Yo creo que si no hay la posibilidad de reencontrarnos y reconciliarnos ante Dios, destruimos el mundo. Y lo vamos haciendo cada día más difícil por muchas razones, porque nos falta esa dimensión de la misericordia, del perdón, de la comprensión, con la fuerza de Dios, porque Él es el que verdaderamente nos puede ayudar a vivir el perdón como algo real, ¿no? Porque a veces nosotros perdonamos, ¿no? Pero no es así, ¿no? Yo sé, disculpa que ponga un ejemplo, pero yo recuerdo mucho que por la sierra, a veces en esos camiones, ¿no? Estos que van hacia la selva, van subiendo, y atrás tienen un letrero, estos letreros que a veces ponen en estos mensajes. Claro. Yo perdono, pero nunca olvido. Bueno, eso no es lo de Dios. Dios perdona y perdona de verdad, y no nos va a estar enrostrando, echando en cara lo que hemos vivido, porque su corazón es mucho más grande y nos perdona. ¿Dios perdona y olvida? Por supuesto, nunca nos lo va a recordar. Nunca nos va a estar echando en cara nuestra falta, lo perdona de corazón. Y eso tiene tanta razón, Padre Olleros, porque a veces te perdonan y luego te lo sacan en cara una y otra vez, y entonces tú dices, entonces, ¿me perdonaste o no me perdonaste? Tenemos que ilusionarnos en que el perdón es posible, y que es además, yo creo, una riqueza de los cristianos, porque nos lo enseñó Jesús, porque Jesús es el que supo perdonar a todos, a los que les traicionaron, etcétera, ¿no? Y si tuviera que elegir una palabra entre amor y perdón, ¿cuál sería? No dejar nunca de amar. Eso sí que es cierto, eso incluye toda la dimensión del perdón, de la búsqueda del bien, de la comprensión, del ayudarnos, de la ayuda mutua, del servicio, del sacrificio, que muchas veces nos cuesta, pero el sacrificio, como te decía, cuando es por los demás sí vale la pena, ¿no? Vale, las cosas que cuestan las puedes vivir cuando sientes que detrás hay personas que esperan de ti, que confían en ti, no sino en todos ustedes, ¿no? También.
Muchas gracias, Padre Olleros, por haber venido al programa. Gracias. Bienvenido siempre aquí en No Culpes a la Noche. ¿Quiere darle algún mensaje final a quienes lo están escuchando, a quienes están celebrando esta Semana Santa? Tiene la cámara, esa es su cámara, Padre. De repente podemos estrenar usted y yo un programa también conversando con el Padre Olleros, pero esa es su cámara. Diríjase, por favor, Padre. Agradecerles de verdad que estén asistiendo y atendiendo nuestra presentación. Desearles que estos días de la semana de Pascua, que ya comienza dentro de 3 días el domingo, sean días de profunda experiencia, que no nos quedemos en simplemente pasarlos como días de evasión, de distracción, sino que descubramos ustedes en familia lo importante que es acoger el mensaje de Jesús, que se entrega y que se entrega de tal manera que nos da la vida definitiva, y Él es el primero que recibe la vida de parte de Dios, y creamos en eso, que la vida nunca se acaba y que la vamos a tener siempre con nosotros, que tengan unos días de descanso, de unión familiar, de mucha esperanza, de mucha fe en Dios y de saber animarnos para que ya sigamos durante todo el año esta vida cristiana con la mayor generosidad. Gracias a ti, Milagros, también por permitirme. Muchas gracias, Padre Olleros. Muchas gracias. Y tiene una mirada muy serena, muy tranquila. Le agradezco. Además que ha tolerado con mucho cariño mis preguntas, claro, impertinentes. No te preocupes. Pero bueno, le agradezco. Ha sido el Padre Jerónimo Olleros, director nacional de los Colegios Fe y Alegría, un gran proyecto educativo. Yo espero poder entrevistar pronto al Padre Olleros sobre esta gran labor que cumplen los jesuitas en el Perú. Además, grandes educadores, ¿ah? Hay muchos colegios jesuitas en nuestro país y creo que los peruanos sabemos reconocerlo. Me voy a la pausa, regreso para despedir el programa y me quedo con lo que dijo el Padre. En verdad hay que valorar la palabra amor, la palabra perdón, ¿no es cierto? Y si perdonan, por favor no estén recordando, pues, ¿no? Perdón y olvido, más o menos lo que nos ha dicho. Así que habría que preguntarnos cuántas veces de verdad hemos perdonado. Ya regresamos.